Ciudadanos del Reino es el título de la primera lección del primer trimestre del año 2025. Comenzamos con el estudio de la lección Fe Real para el Departamento de Intermediarios o Adolescentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero recuerden que estas lecciones no solamente son útiles para adolescentes, son útiles para jóvenes o adultos. Y de cada sección de esta lección podemos extraer una enseñanza. Comenzaremos con la ilustración inicial, que si bien es simplemente una ilustración, tratemos de identificar qué relación puede tener esta ilustración con el resto de la lección, pero en especial con las citas bíblicas de la sección Dios dice. Vamos a comenzar. Sin escondite. En 1996, una adolescente llamada Grace estaba haciendo su tarea de inglés junto a la ventana de su departamento. De repente, escuchó disparos en la calle y volteó la mirada para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Con lujo de detalles, pudo observar un brutal asesinato detrás del patio de una escuela. Jamás pudo olvidar aquella escena. La policía comenzó a investigar el hecho buscando a posibles testigos que vivían en la zona. Desafortunadamente, nadie estaba dispuesto a testificar contra el asesino, un conocido traficante de drogas. Grace no podía dormir en paz. Las imágenes del crimen daban vueltas y vueltas en su cabeza. Tenía miedo y no quería que nadie se enterara de que ella había presenciado todo desde su ventana. El caso estaba en todos los periódicos de la ciudad y la policía seguía solicitando a testigos que pudieran aportar información. Sin embargo, nadie quería hablar, por miedo a posibles represalias. Pero Grace no podía seguir callada, así que finalmente le contó a una maestra lo que había visto y ésta la animó a ir a la policía. Después de hablar con un detective, decidió contarlo todo. Cuando identificó la fotografía del asesino, sintió aún más temor, pero a medida que fue avanzando el proceso de identificación, su valor aumentó y se propuso colaborar en todo lo posible para ver al culpable tras las rejas. Un día, Grace recibió una carta de la madre del joven que había sido asesinado, agradeciéndole por su valor de testificar. Para mí era sumamente difícil vivir cada día sabiendo que el hombre que mató a mi hijo estaba libre en las calles vendiendo drogas y haciendo daño a los demás. Jamás podré recuperar a mi hijo, pero al menos puedo dormir tranquila sabiendo que su asesino no podrá hacer más daño. A pesar de la ansiedad y del miedo, Grace pudo dormir de nuevo consciente de que había hecho algo valioso. Mi opinión. Tu escuela acaba de contratar a una maestra recién graduada, con poca experiencia en enseñar inglés a adolescentes. No se lleva muy bien con los estudiantes, quienes tampoco hacen nada para mejorar la situación. A esta joven maestra las cosas se le están yendo de las manos, cada vez tiene menos paciencia. De camino a casa, vemos que la maestra sale del estacionamiento de la escuela con lágrimas en los ojos. Leamos Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego de haber leído este texto, describamos cuál es la actitud que un agente del reino de Dios tendría hacia ella. ¿Qué tratan de decir? No deberíamos preguntarnos qué está pasando en el mundo, pues el diagnóstico ya lo sabemos. Más bien, deberíamos preguntarnos qué está pasando con la sal de la tierra y la luz del mundo. Un buen testigo no es como un vendedor. El primero pone el énfasis en la gente en lugar de resaltar el producto. Un buen testigo es como una señal de tránsito, que más allá de que sea vieja, nueva, bonita o fea, tiene que señalar la dirección correcta y ser fácil de entender. Nosotros somos testigos de Cristo y señalamos en dirección a Él.
Cuando la sal se disuelve en el agua, se hace invisible, pero no deja de existir. Podemos asegurarnos de su presencia probando el agua. De la misma manera, cuando Cristo vive en nosotros, no se ve, pero se hace evidente a los demás en el amor que Él nos imparte. Ningún hombre puede dar al mismo tiempo la impresión de ser muy listo y de que Jesucristo es poderoso para salvar. ¿Qué les parecen estos pensamientos? Traten de identificar cuáles pertenecen a puntos de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios y cuáles no. Posteriormente, escriban su propio pensamiento. ¿Y entonces? Algunos piensan que cuando les llegue el momento de definir su lealtad a Dios, podrán mantenerse firmes y decir, creo en Cristo y no lo negaré. Cuando repasamos los relatos de las Escrituras, nos damos cuenta de que no son esos ultimátums de vida o de muerte los que hacen grandes testigos para Dios, sino los pequeños momentos a lo largo del camino. La verdad es que si no podemos ser fieles a Dios ahora que es fácil, ¿de verdad creemos que podremos lograrlo cuando nuestra vida esté en juego? Jesús les dijo a sus discípulos que fueran testigos primero en Jerusalén, comenzando por su casa, antes de partir hasta los confines de la tierra. En realidad, Jerusalén era un lugar más difícil para testificar precisamente porque allí estaba su hogar. Los discípulos debían ser la sal y la luz, todo el día, cada día, en un lugar donde muchos estaban sumamente pendientes de sus palabras y acciones. Algunos nunca abandonaron Jerusalén, pero otros viajaron a países remotos. Sin embargo, todos brillaron en medio de la oscuridad y su sal hizo que las buenas nuevas del Evangelio tuvieran un sabor agradable. Dios dice, Juan 13, 34 y 35, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Colosenses 4:6. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Lucas 14, 34 y 35. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve para la tierra ni para el montón de abono. Simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. Hechos 1, 7 y 8. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Filipenses 2, 14 al 16. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano. Hebreos 12, 1 y 2. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Alguna vez hemos pensado que si nosotros no decimos nada, alguien más lo hará? Hay quienes creen que la testificación personal, además de ser poco interesante, es inútil. No es fácil llevar el nombre de Cristo cuando no nos sentimos útiles a la causa del cristianismo. Tal vez recordamos una carta escrita por un tal Filemón en el Nuevo Testamento. La historia trata de un esclavo llamado Onésimo que pertenecía a Filemón, pero que se escapó y terminó donde estaba Pablo.
Onésimo, de hecho, significa útil. Pablo se propuso intervenir en su favor de manera que le escribió a Filemón diciendo: te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Pobre Onésimo. Su nombre significaba útil, pero aparentemente se había convertido en un ser inútil hasta que conoció a Pablo y se convirtió en una ayuda maravillosa para el apóstol mientras estaba en la prisión. Pablo pide la gracia de Filemón para este hombre y suponemos que de hecho la recibió. Y esa misma gracia es la que podemos recibir nosotros, más allá de que nos sintamos útiles o no para Dios en este momento. Puede que sintamos que lo que decimos no tiene importancia o tal vez pensemos todo lo contrario. Sin embargo, cuando recibimos la gracia de Dios en el corazón, tenemos algo que decir y hacer en favor de aquel que nos salvó. Por supuesto que Onésimo no era perfecto, pero le dio a Pablo lo mejor de sí y esto resultó en ser una ayuda mayor que la que el apóstol esperaba. Onésimo quedó inmortalizado en las Escrituras porque dio lo mejor para ser sal y luz, en beneficio de un anciano que se encontraba preso. ¿Quién habría pensado que al final Pablo diría de él: te lo envío de nuevo, él es hijo de mis entrañas? La moraleja de esta historia es que a corto plazo quizá no sepamos el valor de nuestro testimonio, pero con el tiempo todo acto de fidelidad saldrá a la luz. ¿Cómo funciona? Pensemos en las maneras en que podemos ser testigos de Cristo y para ello hagamos uso de algunas ilustraciones que nos ayudarán a aplicar esta lección a nuestra vida. Imanes para Cristo. ¿Cómo podemos atraer a alguien a Dios durante esta semana? La sal de la tierra. ¿Cómo puedo sazonar la vida de alguien esta semana? La luz del mundo. ¿Cómo puedo acabar con la oscuridad en la vida de alguien esta semana? Testigos fieles. ¿Cómo puedo ser un testigo de Dios durante esta semana y qué puedo hacer para representar a Cristo? Una excelente lección para comenzar el año, porque es momento de hacernos propósitos y qué mejor que comenzar con el propósito de ser mejores testigos para el reino de Dios. Mi querida comunidad de Fe Real, adolescentes, jóvenes o adultos, cualquiera que esté viendo este video, los invito a que puedan estudiar nuevamente cada sección de esta lección. Es una hermosa lección con una valiosa enseñanza de recordarnos cuál es nuestra misión en esta tierra, de por qué somos llamados ciudadanos del reino de Dios. Y es que tenemos esa fe de que algún día iremos a morar a la patria celestial, a aquellas mansiones que Jesús mismo está preparando. Así que los invito a que todos podamos reconsagrarnos y hacer nuevos pactos con nuestro Dios para este 2025. Y no hacer lo mejor para nosotros, sino hacer lo mejor para Cristo. Ser testigos fieles en favor de su causa y sobre todo dar un buen testimonio con las personas que nos rodean. No necesitamos irnos muy lejos, sino hacer pequeñas acciones que transformen la vida de los demás, pero sobre todo que nos transformen a nosotros para que sin necesidad de decir palabra alguna, los demás puedan ver que Jesús mora en nuestros corazones y que vivimos para Él. Que tengan un feliz año nuevo. Les mando un abrazotote, muchas bendiciones para ustedes y para cada miembro de su familia y también para cada miembro de sus iglesias. No se olviden elegir un versículo de la sección Dios dice para memorizarlo durante la semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.